La novia del retrato sellado, Isabel Montoya, 1861, Puebla. Misterio y silencio. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La novia del retrato sellado, Isabel Montoya. Capítulo 1. La boda en la Hacienda Puebla, México, marzo de 1861. En una hacienda centenaria rodeada de campos de trigo que se extendían hasta las montañas, donde la familia Durán había ejercido poder absoluto durante generaciones, se celebró una boda que sería recordada no por su magnificencia, sino por el horror que vendría después. Isabel Montoya, de apenas 18 años, se casaba con don Rafael Durán, heredero de la hacienda San Jerónimo y uno de los partidos más codiciados de Puebla. Era matrimonio arreglado, como la mayoría en aquella época, una alianza entre dos familias aristocráticas que buscaban consolidar poder, tierras y linaje. Isabel llegó a la hacienda vestida con su traje de novia blanco, el rostro cubierto por velo de encaje importado de España, el corazón lleno de esperanzas ingenuas sobre el matrimonio que estaba a punto de comenzar. Pero desde el momento en que cruzó el umbral de la hacienda, algo estuvo mal. La familia Durán, el padre severo, la madre de rostro pétreo, las hermanas de Rafael que la miraban con expresión que oscilaba entre lástima y asco, la recibieron con frialdad que iba mucho más allá de la formalidad aristocrática. Y había algo más, un retrato. Durante la ceremonia nupcial, Isabel notó un cuadro grande cubierto con tela negra que colgaba en el salón principal. Nadie mencionó el retrato. Nadie miró hacia él. Era como si fuera presencia invisible que todos habían acordado ignorar. Al día siguiente, cuando Isabel despertó como esposa de Rafael Durán, descubriría que ese retrato era de ella. Y descubriría algo mucho más perturbador. La familia había sellado el cuadro inmediatamente después de colgarlo, y nadie, absolutamente nadie, quería que fuera revelado. Esta es la historia de Isabel Montoya, una joven que se casó sin saber que su destino ya había sido escrito. Es la historia de un retrato maldito que contenía verdad imposible. Y es la historia de cómo el pasado y el futuro pueden colapsar en un solo objeto, revelando que el tiempo no siempre fluye en la dirección que creemos entender. Es historia que desafía explicación racional, que toca los límites entre lo posible y lo imposible, entre lo que sabemos que debe ser cierto y lo que la evidencia sugiere que realmente ocurrió. Para entender la magnitud de esta historia, debemos primero conocer a Isabel Montoya y comprender las circunstancias que la llevaron a la hacienda San Jerónimo en aquel fatídico marzo de 1861. Isabel María Montoya y Castillo nació en la ciudad de Puebla el 15 de agosto de 1842. Era la segunda hija de don Augusto Montoya, comerciante textil próspero, y doña Francisca Castillo de Montoya, descendiente de una familia con linaje colonial respetable, aunque no espectacularmente rico. La familia Montoya ocupaba posición sólida en la clase alta poblana, suficientemente rica para vivir cómodamente, suficientemente bien conectada para ser respetada, pero sin el poder o las tierras de las familias verdaderamente aristocráticas como los Durán.
Isabel creció en una casa espaciosa en el centro de Puebla, educada por institutrices, enseñada a leer, escribir, tocar piano, bordar, todas las habilidades que se esperaban de joven de buena familia. Por todos los relatos, era muchacha inteligente y sensible, con talento particular para la pintura. Le encantaba pasar horas en el jardín de su casa, pintando flores y paisajes, perdida en mundo de colores y formas. Isabel veía el mundo de manera diferente. Recordaría años después su hermana mayor, Mercedes. Cuando pintaba, era como si pudiera ver más allá de la superficie de las cosas. Decía que los colores le hablaban, que cada sombra contaba historia. A veces me asustaba un poco la intensidad con la que miraba sus propias pinturas, como si estuviera buscando algo escondido en ellas. Cuando Isabel cumplió 16 años en 1858, sus padres comenzaron a buscar esposo apropiado para ella. Era el proceso esperado. Matrimonios en la clase alta poblana eran transacciones cuidadosamente negociadas entre familias. Se trataba de mantener posición social, asegurar futuro financiero, crear alianzas estratégicas. Durante 2 años, Isabel fue presentada a varios jóvenes de familias apropiadas. Hubo algunos pretendientes, pero ninguna propuesta seria se materializó. Isabel era considerada hermosa, pero extraña, demasiado callada, demasiado pensativa, con hábito desconcertante de mirar a las personas demasiado intensamente, como si estuviera intentando ver algo más allá de lo que mostraban. «Es como si estuviera mirando a través de ti», comentó uno de los pretendientes que la cortejó brevemente. «Me hacía sentir incómodo, como si pudiera ver secretos que ni yo mismo conocía sobre mí». En enero de 1861, la situación de Isabel era precaria. A los 18 años ya era considerada algo mayor para estar soltera. Las oportunidades de encontrar partido apropiado estaban disminuyendo. Sus padres comenzaban a preocuparse de que Isabel pudiera terminar como solterona, vergüenza social que las familias de clase alta intentaban evitar desesperadamente. Entonces llegó la propuesta de la familia Durán. Don Vicente Durán, patriarca de la familia, contactó a don Augusto con oferta matrimonial. Su hijo mayor, Rafael, de 25 años, estaba buscando esposa. La familia Montoya era considerada apropiada, no lo suficientemente poderosa como para amenazar la posición dominante de los Durán, pero lo suficientemente respetable como para no ser embarazosa. Y había algo más. Don Vicente mencionó que Rafael había visto a Isabel en evento social y había expresado interés. Para los Montoya era oportunidad extraordinaria. Los Durán eran una de las familias terratenientes más poderosas de Puebla. La hacienda San Jerónimo era extensa, productiva, fuente de riqueza considerable. Matrimonio con Rafael elevaría a Isabel y por extensión a toda la familia Montoya a nivel social completamente nuevo. Don Augusto aceptó la propuesta casi inmediatamente. Doña Francisca era más cautelosa. «Hay algo en esa familia que no me gusta», le confió a su esposo. «He oído rumores. Dicen que la hacienda San Jerónimo está maldita, que cosas extrañas ocurren allí, que la anterior esposa de don Vicente murió en circunstancias peculiares». «Son solo chismes de gente envidiosa», respondió don Augusto, desestimando las preocupaciones de su esposa. «Los Durán son familia respetable. Esta es la mejor oportunidad que Isabel tendrá. No podemos rechazarla basándonos en rumores vagos». Isabel fue informada de la propuesta y se le pidió su opinión, una cortesía que no siempre se extendía a jóvenes en su posición. «¿Qué sientes por el joven Rafael?», preguntó su madre. «Apenas lo conozco», respondió Isabel honestamente. «Lo he visto solo 2 veces, ambas en eventos sociales donde intercambiamos apenas algunas palabras. Parecía cortés, callado, no desagradable». «¿Te opondrías al matrimonio?».
Isabel consideró la pregunta cuidadosamente. Sabía cuál era su deber. Sabía que rechazar tal propuesta sin razón concreta sería visto como capricho inaceptable. Y parte de ella, la parte que había crecido con historias románticas sobre novias felices en grandes haciendas, sentía cierta emoción ante la perspectiva. «No me opongo», dijo finalmente. «Si creen que es buen matrimonio, confío en su juicio». Era respuesta que sus padres esperaban. Los arreglos comenzaron inmediatamente. La boda fue programada para marzo de 1861, dándoles 2 meses para preparar todo lo necesario. Durante esas semanas de preparación, Isabel visitó la hacienda San Jerónimo 2 veces, siempre acompañada por su madre. Las visitas fueron formales, incómodas. La familia Durán, don Vicente, su esposa doña Carmela, las 2 hermanas de Rafael, Beatriz y Sofía, y Rafael mismo, recibieron a Isabel y su madre con cortesía fría que parecía más obligación que bienvenida genuina. Isabel intentó conocer a Rafael durante estas visitas, pero conversaciones eran superficiales, vigiladas por presencia constante de otros miembros de familia. Rafael era hombre de pocas palabras, rostro serio, ojos que raramente se encontraban con los de Isabel directamente. Cuando hablaba era en frases cortas y formales. No mostró calidez particular hacia su futura esposa, pero tampoco antipatía. Era simplemente distante. Lo que más perturbó a Isabel durante esas visitas fue la atmósfera de la hacienda misma. Era edificio imponente construido en el siglo XVII, con muros gruesos de piedra, techos altos con vigas de madera oscura, habitaciones enormes y sombrías, llenas de muebles antiguos. Había algo opresivo en el lugar, una sensación de peso, como si el aire mismo fuera más denso dentro de esos muros. «¿Te sientes bien aquí?», le preguntó su madre después de la segunda visita, notando palidez en el rostro de Isabel. «No lo sé», respondió Isabel honestamente. «Es solo que hay algo en esa casa, una tristeza, como si las paredes mismas estuvieran de luto. ¿Eso tiene sentido?» «Las casas viejas tienen sus peculiaridades», dijo doña Francisca, intentando sonar tranquilizadora, aunque ella misma había sentido algo similar. «Te acostumbrarás». Una semana antes de la boda, ocurrió algo extraño. Isabel recibió visita de pintor local, don Eusebio Ramírez, quien había sido contratado por familia Durán para crear retrato nupcial de Isabel. Era tradición entre familias aristocráticas pintar retrato de novia para ser colgado en casa de su nuevo hogar. Don Eusebio llegó a casa de los Montoya con sus materiales, instaló caballete en sala con mejor luz y pidió a Isabel que posara con su traje de novia que estaba siendo preparado. Durante las sesiones de pintura, que tomaron 3 días, don Eusebio trabajaba en silencio, deteniéndose ocasionalmente para estudiar el rostro de Isabel con intensidad inquietante. Después del segundo día, Isabel notó algo peculiar. Mientras pintaba, las manos del artista temblaban ligeramente. Su rostro mostraba expresión de concentración que iba más allá de lo normal, casi como si estuviera en trance. «¿Don Eusebio se encuentra bien?», preguntó Isabel durante una pausa. El pintor salió de su concentración como despertando de sueño. «Sí, es solo que este retrato es diferente. Difícil de explicar. Hay algo en su rostro, señorita. Algo que mi pincel capta, pero que mi mente no puede completamente comprender». «¿Qué quiere decir?». «Cuando la miro, veo 2 imágenes superpuestas. La joven hermosa que está sentada frente a mí y otra imagen, más tenue como sombra. Una imagen de, bueno, no importa, son solo fantasías de viejo pintor cansado». Pero Isabel presionó. «Por favor, dígame, ¿qué ve?». Don Eusebio vaciló, claramente incómodo. Finalmente habló en voz baja. «Veo su rostro como es ahora, joven, lleno de vida, de esperanza,
pero superpuesta veo otra imagen, su rostro pálido, sin vida, ojos cerrados, como si estuviera pintando no solo a la novia, sino también... Pero no debo decir tales cosas. Son presagios de mal augurio y no debo plantar semillas de miedo antes de su día feliz. Isabel sintió frío recorrer su columna vertebral. «¿Me está diciendo que ve mi muerte en este retrato?» No, se apresuró a decir don Eusebio, claramente arrepentido de haber hablado. «Son solo ilusiones. El trabajo intenso me hace ver cosas que no existen. Por favor, olvide lo que dije. Su retrato será hermoso y será bendición para su nuevo hogar». Pero Isabel no pudo olvidar. Y cuando el retrato fue finalmente completado y entregado a la familia Durán, 2 días antes de la boda, Isabel pidió verlo una última vez, antes de que fuera llevado a la hacienda. Don Eusebio se lo mostró con renuencia. Era retrato magnífico. Isabel de pie con su traje de novia blanco, velo ondeando ligeramente como captado por brisa invisible, rostro sereno pero con algo en los ojos. Una profundidad, una tristeza que no había estado allí en vida. «Es hermoso», susurró Isabel, «pero tiene razón. Hay algo extraño en él, como si estuviera mirando a alguien más que luce como yo, pero no es completamente yo». «Todos los buenos retratos capturan algo más que la apariencia física», dijo don Eusebio filosóficamente. «Capturan el alma, y el alma a veces sabe cosas que la mente consciente no sabe». El retrato fue enviado a la hacienda San Jerónimo, y 3 días después, Isabel se casaría con Rafael Durán, y descubriría por qué la familia había cubierto inmediatamente ese retrato con tela negra. Capítulo 2. La ceremonia y el retrato cubierto. El 15 de marzo de 1861, Isabel Montoya se casó con Rafael Durán en una ceremonia realizada en la capilla privada de la hacienda San Jerónimo. Era boda pequeña comparada con los estándares de familias verdaderamente aristocráticas. Apenas 50 invitados, mayoría familia cercana y algunos amigos selectos de ambas familias. La capilla era estructura antigua, con paredes de piedra, ventanas estrechas con vidrios emplomados que dejaban pasar luz tenue y colorida, altar simple pero elegante. Isabel entró del brazo de su padre, su vestido blanco contrastando dramáticamente con las sombras de la capilla. Rafael la esperaba en el altar, su rostro serio mostrando poca emoción mientras observaba a su futura esposa acercarse. La ceremonia transcurrió según ritual tradicional. El sacerdote recitó las bendiciones. Isabel y Rafael intercambiaron votos con voces monótonas que carecían de cualquier calidez o emoción real. Los anillos fueron intercambiados y finalmente el sacerdote pronunció las palabras: «Los declaro marido y mujer». Debería haber sido momento de celebración. Pero cuando Isabel miró el rostro de su nuevo esposo, después del beso ceremonial que sellaba su matrimonio, vio algo en sus ojos que la dejó helada. No era amor, no era siquiera afecto, era lástima. Rafael la miraba con expresión de alguien que acababa de presenciar algo trágico e inevitable. La recepción se llevó a cabo en el salón principal de la hacienda. Fue allí, mientras los invitados comían, bebían y conversaban educadamente, que Isabel finalmente vio el retrato. Colgaba en pared prominente del salón, pero estaba completamente cubierto con tela negra pesada que había sido asegurada cuidadosamente alrededor del marco. La tela negra colgaba como manto de luto, completamente fuera de lugar en celebración de boda. Isabel se acercó a su nueva suegra, doña Carmela, quien observaba la recepción con expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Doña Carmela», dijo Isabel con la mayor cortesía que pudo reunir, «he notado el retrato cubierto. Es el retrato nupcial que don Eusebio pintó, ¿verdad? ¿Por qué está cubierto?» Doña Carmela dirigió mirada rápida hacia el retrato
y luego apartó la vista tan rápidamente que parecía que el objeto cubierto le causaba dolor físico mirarlo. «Es tradición de esta familia», respondió con voz tensa. «Los retratos nupciales permanecen cubiertos durante primer año de matrimonio. Es para proteger a la pareja de mal de ojo». Era explicación que sonaba inventada en el momento. Isabel nunca había oído de tal tradición en ninguna familia aristocrática que conociera. «Pero me gustaría ver mi propio retrato», insistió Isabel. «Don Eusebio trabajó tan duro en él. Seguramente no haría daño solo echar vistazo rápido». «No», dijo doña Carmela con firmeza que rayaba en pánico. «El retrato debe permanecer cubierto. No debe ser revelado bajo ninguna circunstancia. Es absolutamente esencial que se respete esta tradición, por tu propio bien». Las últimas palabras fueron dichas con intensidad que hizo que Isabel sintiera escalofrío. «¿Mi propio bien? No entiendo. Es solo un retrato». «Hay cosas en esta familia que no comprendes todavía», respondió doña Carmela, su voz bajando a susurro. «Cosas que esperaba no tener que explicarte nunca. Pero créeme cuando digo, no mires ese retrato, no intentes descubrirlo. Tu vida podría depender de tu obediencia en esto». Era advertencia tan dramática, tan fuera de proporción con la situación, que Isabel no sabía cómo responder. Antes de que pudiera preguntar más, doña Carmela se alejó, dejando a Isabel de pie sola, mirando hacia la forma cubierta que colgaba en la pared como acusación silenciosa. Durante el resto de la recepción, Isabel observó algo inquietante. Cada vez que algún invitado se acercaba a esa área del salón, instintivamente evitaban mirar directamente hacia el retrato cubierto. Era como si hubiera acuerdo tácito entre todos los presentes de fingir que el objeto no existía. Más perturbador aún, Isabel notó que las hermanas de Rafael, Beatriz y Sofía, ocasionalmente dirigían miradas hacia el retrato cubierto con expresiones que Isabel solo podía describir como terror. Y una vez captó a Rafael mismo mirando fijamente hacia él, su rostro pálido y sudoroso, labios moviéndose en lo que parecía ser oración silenciosa. Cuando recepción finalmente terminó y los invitados comenzaron a partir, los padres de Isabel se despidieron de ella con lágrimas. «Sé feliz, hija mía», susurró doña Francisca, abrazándola con fuerza que sugería que no quería soltarla. «Y si alguna vez necesitas algo, si alguna vez te sientes en peligro, envíanos mensaje inmediatamente. Vendremos por ti sin importar qué». «¿En peligro?», preguntó Isabel desconcertada. «¿Por qué estaría en peligro? Acabo de casarme, no de entrar en zona de guerra». Pero su madre solo negó con cabeza, incapaz de articular temores que no podía nombrar o explicar. Esa noche, Isabel fue llevada a la que ahora sería su habitación, grandes aposentos en segundo piso de la hacienda que había sido preparados para ella. Rafael la acompañó hasta la puerta, dijo educadas «buenas noches» y luego se fue. A su propia habitación, en ala completamente diferente de la hacienda. Isabel se quedó sola en su habitación nupcial, desconcertada. No se suponía que las parejas recién casadas compartían habitación en su noche de bodas. No había expectativas sobre consumar el matrimonio. Cuando preguntó a la criada que vino a ayudarla a quitarse el vestido de novia sobre este arreglo inusual, la joven sirviente, una muchacha llamada Josefina de apenas 15 años, respondió en susurro: «Es así como lo hace la familia Durán, señora. Los esposos tienen habitaciones separadas. Siempre ha sido así». «¿Pero por qué?». Josefina vaciló, claramente luchando entre deseo de responder honestamente y temor de decir demasiado. Finalmente susurró: «Dicen que es más seguro, que cuando están juntos por la noche cosas malas pueden pasar. Pero yo no sé más que eso, señora, y por favor no mencione que hablé de esto.
Me despedirían si supieran que chismorreo con usted. Isabel estaba más confundida que nunca, pero permitió que Josefina la ayudara a cambiarse. Finalmente sola, en la gran cama con dosel, rodeada por habitación oscura llena de muebles antiguos y sombras que parecían moverse con luz de vela, Isabel luchó por dormir. Sus pensamientos seguían regresando al retrato cubierto. ¿Qué había en él que causaba tanto miedo? ¿Por qué todos actuaban como si verlo fuera invitar desastre? Era solo pintura, óleo sobre lienzo. ¿Qué daño podría causar? Eventualmente, agotada por las emociones del día, Isabel se durmió, pero sus sueños fueron perturbadores. Soñó que estaba de pie frente al retrato cubierto, que la tela negra se movía como respirando, que escuchaba susurros emanando de detrás de la tela, su propia voz susurrando advertencias que no podía entender. Se despertó varias veces durante la noche, su corazón acelerado, segura de haber escuchado pasos en el pasillo fuera de su habitación. Pero cada vez que se levantaba para verificar, no había nadie allí. Al amanecer del día siguiente, exhausta y nerviosa, Isabel se levantó y se vistió. Una criada diferente, mayor, de rostro severo, llegó para ayudarla y luego la guió al comedor donde se serviría el desayuno. La familia Durán ya estaba reunida alrededor de la mesa larga, Rafael en un extremo, don Vicente en el otro, doña Carmela y las hermanas en los lados. Había silla vacía, que obviamente era para Isabel. «Buenos días», dijo Isabel, intentando sonar alegre y segura aunque sentía todo lo contrario. Las respuestas fueron murmullos educados pero fríos. Isabel se sentó y aceptó el chocolate caliente y pan que le ofrecieron. El desayuno transcurrió en silencio casi total, interrumpido solo por sonidos de cubiertos contra platos y solicitudes ocasionales de pasar sal o mantequilla. Isabel intentó varias veces iniciar conversación. Preguntó sobre los campos y cosechas, sobre los planes para el día, sobre la historia de la hacienda. Cada intento fue recibido con respuestas breves y cortantes que claramente indicaban que conversación no era bienvenida. Finalmente, incapaz de soportar el silencio más, Isabel preguntó lo que había estado en su mente toda la mañana. «Por favor, alguien debe explicarme sobre el retrato. ¿Por qué está cubierto? ¿Qué tiene de especial?» El silencio que siguió era tan profundo que Isabel podía escuchar su propio corazón latir. Todos en la mesa habían dejado de comer, congelados en sus movimientos. Finalmente, don Vicente habló, su voz dura como piedra. «Nunca preguntes sobre el retrato nuevamente, nunca intentes descubrirlo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, mires hacia él directamente. Esta es regla absoluta de esta casa. ¿Entendido? ¿Pero por qué? Es mi propio retrato. Tengo derecho a...» «No tienes derechos aquí excepto los que esta familia te otorga», interrumpió don Vicente, su voz elevándose con ira. «Eres parte de familia Durán ahora, y obedecerás nuestras reglas sin cuestionar. El retrato permanece cubierto, y tú permaneces ignorante de lo que contiene. Es por tu propio bien». Isabel sintió lágrimas de humillación y frustración ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se sentó en silencio por el resto del desayuno, su apetito completamente desaparecido. Después del desayuno, Rafael finalmente se acercó a ella. «Ven», dijo, «te mostraré la hacienda. Debes familiarizarte con tu nuevo hogar». Pasaron la mañana recorriendo los terrenos. Rafael le mostró los establos, los jardines, los campos donde trabajaban los peones, las instalaciones donde se almacenaba la cosecha. Habló de manera práctica sobre la administración de la hacienda, sobre las responsabilidades que Isabel eventualmente asumiría como su esposa. Pero nunca habló sobre nada personal. Nunca preguntó sobre sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas.
Era como si fuera guía turístico, mostrándole propiedad, no esposo recién casado conectando con su nueva esposa. Finalmente, Isabel no pudo contenerse más. «Rafael», dijo, deteniéndolo en uno de los jardines lejos de oídos indiscretos. «¿Me amas? ¿Sentiste algo por mí cuando me propusiste matrimonio?» Rafael la miró con expresión que nuevamente mostraba esa terrible lástima. «Isabel», dijo lentamente, «nuestro matrimonio no es sobre amor, es sobre deber, obligación. Y algo más que no puedo explicarte porque no lo entenderías, no todavía. Entonces ayúdame a entender. Por favor. Siento que hay secretos enormes en esta casa. Secretos que involucran de alguna manera ese retrato cubierto. Y tengo miedo. Deberías tener miedo», respondió Rafael con voz apenas audible, «porque esto no terminará bien. Nunca termina bien. Pero no tenía elección. Y tú tampoco. Ahora solo podemos esperar y ver qué pasa». Y con esas palabras crípticas y aterradoras, Rafael se alejó, dejando a Isabel sola en el jardín, rodeada por belleza de flores y árboles, pero sintiendo como si estuviera parada en precipicio, mirando hacia abismo. Capítulo 3. Los síntomas y las sombras. Los primeros días de Isabel en la hacienda San Jerónimo establecieron patrón que continuaría durante las semanas siguientes. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, vagando por los inmensos salones y corredores de la hacienda, intentando ocuparse con lectura, bordado o simplemente mirando por las ventanas hacia campos que se extendían sin fin. La familia Durán la trataba con cortesía distante. Rafael aparecía para comidas, pero pasaba la mayoría de su tiempo ocupándose de negocios de la hacienda. Don Vicente la ignoraba casi completamente. Doña Carmela y las hermanas mantenían conversaciones educadas pero superficiales cuando eran obligadas a interactuar con ella. Los sirvientes eran igualmente reservados. Hablaban con Isabel solo cuando era absolutamente necesario y luego desaparecían tan rápido como podían. Solo Josefina, la joven criada que la había ayudado la primera noche, mostraba algo de calidez, aunque siempre miraba nerviosamente alrededor antes de hablar con Isabel, como si temiera ser descubierta siendo demasiado amigable. Pero lo más perturbador era el retrato. Permanecía en el salón principal, cubierto con esa tela negra, presencia constante que nadie mencionaba, pero que todos parecían dolorosamente conscientes. Isabel descubrió que su propia atención era atraída hacia él constantemente, como si el objeto ejerciera fuerza gravitacional sobre sus pensamientos. Comenzó a obsesionarse con el retrato. ¿Qué había debajo de esa tela? ¿Realmente era solo su imagen vestida de novia? ¿O había algo más? Algo terrible que explicaría por qué todos actuaban con tanto miedo. 2 semanas después de la boda, Isabel comenzó a sentirse enferma. Al principio era sutil, ligera fatiga, pérdida ocasional de apetito. Pero gradualmente los síntomas empeoraron. Se cansaba extremadamente al menor esfuerzo. Su apetito desapareció casi completamente. Comenzó a experimentar mareos frecuentes y dolores de cabeza persistentes. «Deberías ver al médico», le dijo doña Carmela cuando la enfermedad de Isabel se hizo imposible de ignorar. Pero su tono no era de preocupación maternal genuina. Era más resignación, como si estuviera cumpliendo obligación, sabiendo que no haría diferencia. El doctor, Sebastián Moreno, médico de la familia que atendía a la hacienda, fue llamado. Era hombre de unos 60 años, con rostro curtido y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Examinó a Isabel cuidadosamente, tomando su pulso, escuchando su corazón, verificando sus ojos y lengua. «No encuentro nada físicamente mal con usted, doña Isabel», dijo finalmente. «Al menos nada que pueda identificar con certeza. Sus síntomas son inusuales.
Podría ser melancolía, adaptación difícil a su nuevo hogar, o podría ser... Se detuvo, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación, como si asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. ¿Podría ser qué, doctor?, presionó Isabel. El doctor Moreno vaciló, luego habló en voz baja. He servido a esta familia durante 30 años y he visto esto antes, los mismos síntomas, la misma progresión, en otra mujer que vivió en esta casa. ¿Quién? ¿Cuándo? Hace 15 años. La primera esposa de don Vicente. Se enfermó exactamente así. Comenzó con fatiga y pérdida de apetito. Luego empeoró. Debilidad extrema, palidez, pérdida de peso. Parecía estar consumiéndose, como si algo estuviera drenando su fuerza vital día a día. ¿Y qué le pasó? Murió 6 meses después de que los síntomas comenzaran, y justo antes de morir, me dijo algo extraño. Dijo que había mirado el retrato cubierto, y que después de mirarlo, había comenzado a morir. Dijo que el retrato la estaba llamando, la estaba atrayendo hacia él, y que cada día que pasaba se sentía menos como ella misma y más como la mujer en el retrato. Isabel sintió frío profundo instalándose en sus huesos. ¿Está diciendo que mirar el retrato la mató? Estoy diciendo, respondió el doctor cuidadosamente, que hay fuerzas en este mundo que la medicina no puede explicar completamente, y que esta hacienda tiene historia de tragedia que parece centrarse alrededor de ese maldito objeto cubierto. Mi consejo, si me permite darlo, es que abandone esta casa, regrese con su familia, anule el matrimonio si puede, porque si permanece aquí, temo que compartirá el destino de doña Mercedes. ¿Doña Mercedes? ¿Ese era el nombre de la primera esposa de don Vicente? El doctor asintió. Y no fue la única. Antes de ella hubo otra. Y antes de esa, otra más. Esta familia tiene historia de esposas que enferman y mueren misteriosamente. Siempre ocurre después de que nuevo retrato nupcial es colgado y cubierto. Es como si cada retrato fuera trampa. Y una vez que se cuelga, cuenta regresiva comienza para la pobre mujer, cuyo rostro fue capturado en él. Isabel quería desestimar esto como superstición de anciano, pero sus propios síntomas eran innegables, y el miedo en los ojos del doctor era absolutamente genuino. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, susurró Isabel. ¿Por qué me dejaron casarme con Rafael si sabían esto? Porque las familias como los Durán no revelan sus secretos, respondió el doctor con amargura, y porque necesitaban esposa para Rafael. Siempre necesitan nueva esposa. Es parte del ciclo. Después de que el doctor se fue, Isabel se sentó sola en su habitación, intentando procesar lo que había escuchado. ¿Podía ser verdad? ¿Realmente había sido traída a esta hacienda para morir como parte de algún ritual macabro o maldición familiar? Decidió confrontar a Rafael. Lo encontró en su estudio, revisando libros de cuentas. Rafael, dijo sin preámbulos, el doctor Moreno me dijo sobre doña Mercedes, sobre cómo murió y sobre las otras esposas antes de ella. Rafael levantó la vista lentamente, su rostro pálido. No debió haberte dicho eso. Pero es verdad. Has tenido otras esposas, y todas murieron. No fueron mis esposas, respondió Rafael. Fueron esposas de mi padre. Yo nunca me había casado antes. Eres la primera. Entonces, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué tengo los mismos síntomas que doña Mercedes? Rafael cerró el libro de cuentas y se puso de pie, caminando hacia ventana, donde miraba hacia campos sin realmente verlos. Finalmente habló, su voz llena de dolor y culpa. Hay maldición en esta familia, Isabel. Ha existido durante generaciones. Cada vez que colgamos retrato nupcial en el salón, algo pasa. El retrato cambia, se convierte en algo más que simple pintura, se convierte en portal, en trampa, en profecía.
No entiendo. ¿Cómo puede un retrato causar daño? El retrato captura no solo tu apariencia, sino tu esencia, tu alma, y una vez capturada, comienza a consumirte, lentamente al principio, luego más rápido. Te conviertes en sombra, mientras la imagen en el retrato se vuelve más real, más viva. Eventualmente intercambian lugares. La mujer en el retrato se vuelve real y la mujer real se desvanece. Y cuando el proceso está completo, la mujer muere. Pero su imagen permanece en el retrato, atrapada para siempre. Eso es imposible. Es locura. ¿Lo es? Preguntó Rafael, finalmente mirándola directamente. Entonces, ¿cómo explicas tu enfermedad? ¿Cómo explicas que cada médico que te examine encuentre nada físicamente mal contigo? ¿Cómo explicas que te estés debilitando día tras día sin causa médica? Isabel no tenía respuesta, porque en lo profundo de su ser, aunque su mente racional rechazaba la explicación de Rafael, algo más dentro de ella, algún instinto primordial, sabía que él estaba diciendo la verdad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me trajiste aquí si sabías esto? ¿Por qué te casaste conmigo? Rafael se volvió, y por primera vez desde que lo conoció, Isabel vio lágrimas en sus ojos. Porque no tenía elección. La maldición requiere esposa nueva cada generación. Si no cumplimos, algo peor pasa. Toda la familia sufre, los campos se vuelven estériles, las enfermedades golpean, las muertes ocurren. Mi padre perdió 2 hermanos porque sus padres intentaron desafiar la maldición negándose a organizar matrimonios. La única manera de mantener a la familia segura es sacrificar a la esposa. Entonces soy sacrificio, cordero llevado al matadero. Intenté advertirte, dijo Rafael, su voz quebrándose. Intenté ser distante, frío, para que pudieras ver que este matrimonio estaba mal. Esperaba que rechazaras la propuesta, pero tus padres estaban tan ansiosos y tú eras tan obediente. «Y ahora voy a morir», gritó Isabel, su voz elevándose histéricamente. «Voy a morir porque tu familia es demasiado cobarde para romper una maldición». «No es cobardía», respondió Rafael con amargura. «Es supervivencia, y créeme, si hubiera manera de salvarte, lo haría. Pero la maldición es absoluta. Una vez que el retrato es colgado, no hay escapatoria». Isabel se alejó, apenas capaz de respirar. Salió del estudio, corrió por corredores y finalmente colapsó en una de las habitaciones vacías, sollozando incontrolablemente. Más tarde esa noche, cuando finalmente se calmó lo suficiente para pensar con claridad, Isabel tomó decisión. Si iba a morir de todos modos, al menos moriría conociendo la verdad. Vería el retrato, vería qué había debajo de esa tela negra que causaba tanto terror. Capítulo 4. La revelación nocturna. Era pasada la medianoche cuando Isabel finalmente reunió coraje para ejecutar su plan. La hacienda estaba silenciosa excepto por ocasionales crujidos de vigas viejas y distantes ladridos de perros guardianes. Isabel se deslizó de su habitación, llevando solo vela para iluminar su camino. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía amplificado. Pero continuó, descendiendo la gran escalera hacia el salón principal donde el retrato colgaba. La puerta del salón estaba cerrada, pero no con llave. Isabel la abrió lentamente, guinciendo ante cada pequeño chirrido de las bisagras. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de ella. El salón estaba completamente oscuro, excepto por la pequeña luz de su vela. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas grotescas que parecían alcanzar hacia ella. Y allí, en la pared opuesta, estaba el retrato cubierto, la tela negra colgando como manto de muerte.
Isabel se acercó lentamente. Con cada paso sentía mayor resistencia, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de atravesar. Su instinto gritaba que huyera, que regresara a su habitación, que nunca descubriera lo que yacía debajo de esa tela. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver con sus propios ojos qué era tan terrible que una familia entera conspiraba para mantenerlo oculto. Parada frente al retrato cubierto, Isabel extendió mano temblorosa hacia la tela negra. Sus dedos tocaron la tela y sintió corriente extraña, no eléctrica exactamente, pero algo similar. Pulsación, como si la tela misma estuviera viva. «Adelante», susurró una voz detrás de ella. Isabel giró bruscamente, casi dejando caer la vela. Allí, parada en entrada del salón, estaba una de las hermanas de Rafael, Beatriz, pero lucía diferente en la oscuridad. Su rostro pálido casi luminoso, ojos demasiado brillantes. «Si vas a mirarlo de todos modos», continuó Beatriz con voz extrañamente plana, «hazlo ahora. Quizás es mejor que veas. Quizás te ayudará a entender». ¿Entender qué? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué algunas cosas son más grandes que cualquier voluntad individual? Beatriz se acercó y con movimiento rápido arrancó la tela negra del retrato. Durante momento, Isabel no pudo procesar lo que veía. El retrato era exactamente como don Eusebio lo había pintado. Isabel de pie en su traje de novia blanco, velo flotando, rostro sereno. Era pintura hermosa, trabajo magnífico, pero algo estaba mal, terriblemente mal. Los ojos en el retrato no eran como ella los recordaba de las sesiones de pintura, eran diferentes, estaban vivos, no en sentido metafórico de que parecían vivos, sino literalmente vivos, se movían, parpadeaban. Y mientras Isabel miraba horrorizada, esos ojos se enfocaron directamente en ella y luego sonrió. La imagen en el retrato sonrió. Lenta, horrible sonrisa que no tenía nada de humana. Isabel gritó y retrocedió, dejando caer la vela. Beatriz la atrapó antes de que cayera. «Ya lo has visto», dijo Beatriz, con voz que contenía mezcla extraña de lástima y satisfacción. «Ahora sabes, el retrato no es solo imagen, es prisión, contiene algo, algo antiguo, algo hambriento, y cada vez que nueva esposa llega a esta casa, ese algo necesita ser alimentado». «¿Qué es?», susurró Isabel, incapaz de apartar ojos del retrato incluso mientras cada instinto le gritaba que huyera. «No tiene nombre que conozcamos. Nuestros ancestros lo llamaban el devorador. Hicieron trato con él hace siglos cuando esta hacienda estaba en ruinas, cuando la familia enfrentaba destrucción completa. Él les ofreció prosperidad, riqueza, poder. Pero requería precio, requería sacrificio. ¿Y ese sacrificio soy yo? Tú, y todas las que vinieron antes, y todas las que vendrán después. Es así como funciona. El retrato captura tu esencia gradualmente, día tras día, hasta que no queda nada de ti, y entonces mueres. Pero tu alma permanece atrapada en el retrato, alimentando a la cosa que vive detrás de él, y la familia continúa prosperando». Isabel sintió que sus piernas cedían. Beatriz la ayudó a sentarse en una de las sillas del salón. «Entonces no hay escapatoria», dijo Isabel. «Voy a morir, no importa qué haga». «Hubo una que escapó», dijo Beatriz lentamente. «Hace muchos años, antes de que yo naciera, una esposa que encontró manera de resistir. Pero el precio que pagó fue terrible, y la familia casi cayó por eso. Por eso nunca intentamos ayudar a las esposas nuevas. Es más amable dejarlas morir sin saber, sin luchar». «¿Cómo?», preguntó Isabel desesperadamente. «¿Cómo escapó?». Beatriz miró hacia el retrato y luego nuevamente a Isabel.
Destruyó su propio retrato. Lo quemó, pero cuando lo hizo, algo más se quemó también, su propia memoria, su propia identidad. Sobrevivió físicamente, pero se volvió como niña pequeña, sin recordar nada de quién había sido. La familia la envió a convento donde vivió el resto de su vida sin saber nunca que alguna vez había sido esposa Durán. «Entonces puedo destruirlo», dijo Isabel, poniéndose de pie con determinación repentina. «Puedo quemar el retrato». «Podrías», accedió Beatriz, «pero ¿realmente quieres pagar ese precio? Perder todo lo que eres, todas tus memorias. Tu familia no te reconocería, no te reconocerías a ti misma en espejo, serías cáscara vacía». Era dilema imposible. Morir lentamente mientras el retrato consumía su alma, o destruir el retrato y perder su identidad completamente. No había opción buena, no había escapatoria real. Isabel se acercó nuevamente al retrato, estudiándolo más cuidadosamente ahora, y entonces notó algo que la heló hasta médula. En la esquina inferior del marco, apenas visible, había inscripción. Números grabados en madera, fechas. Acercó la vela para leer mejor. La primera fecha era su fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1842. Eso tenía sentido. A menudo los retratos incluían fecha de nacimiento del sujeto, pero la segunda fecha era 3 de junio de 1861. Isabel sintió que el mundo se inclinaba. Esa fecha estaba en el futuro. Era casi 3 meses después de su matrimonio, y basándose en contexto, en manera en que las fechas estaban grabadas, podía significar solo una cosa. Era fecha de su muerte. «El retrato sabe», susurró Beatriz desde las sombras. «Siempre sabe. El día que el retrato es completado, la fecha de muerte ya está grabada en él. Es profecía que siempre se cumple». «Entonces tengo hasta junio», dijo Isabel, su mente trabajando frenéticamente. «Tengo 3 meses para encontrar manera de romper esto». «No hay manera», respondió Beatriz con finalidad. «Muchas lo intentaron, todas fracasaron. Lo mejor que puedes hacer es aceptar tu destino con gracia, hacer las paces con Dios, prepararte para lo inevitable». Pero Isabel no era tipo de persona que aceptaba destino sin luchar. Si otras lo intentaron y fracasaron, significa que hubo intentos, significa que hay historia, precedentes. Quizás alguna se acercó a solución, quizás hay pista en lo que hicieron. Las historias de las esposas anteriores están registradas, admitió Beatriz. Mi abuela mantenía diario documentando todo. Está en biblioteca, pero qué bien te hará leerlo. Solo te dará falsas esperanzas antes del fin inevitable. Dame acceso a ese diario, exigió Isabel. Si voy a morir, al menos moriré sabiendo que intenté todo lo posible. Beatriz estudió a Isabel por largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, te mostraré dónde está, pero no digas que no te advertí. Algunas verdades son más crueles que ignorancia. Y así, en horas pequeñas antes del amanecer, Isabel comenzó su búsqueda desesperada por manera de escapar destino que aparentemente ya había sido sellado. Capítulo 5. El diario de las condenadas. La biblioteca de la Hacienda San Jerónimo era habitación grande en 3er piso, llena desde suelo hasta techo con libros antiguos. El aire estaba espeso con olor de papel viejo y polvo. Luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por ventanas altas. Beatriz llevó a Isabel a estantería particular en esquina trasera, removió varios libros y reveló espacio hueco detrás. Dentro había diario grande encuadernado en cuero negro. «Aquí», dijo, entregándole el libro a Isabel. «Lee si debes, pero luego destrúyelo. No debe caer en manos equivocadas. No debe ser encontrado por futuras esposas que vengan después de ti. Es más amable dejarlas morir en ignorancia». Después de que Beatriz se fue,
Isabel abrió el diario con manos temblorosas. Página del título decía simplemente: Registro de las esposas, iniciado 1784. El diario contenía entradas de múltiples manos diferentes, escritura cambiando cada varias páginas a medida que diferentes autores documentaban historia a lo largo de décadas. Cada sección contaba historia de esposa que había venido a la hacienda, había tenido su retrato pintado y colgado y había muerto misteriosamente. La primera entrada era de doña Mariana Durán, aparentemente matriarca de familia en 1784. Registro este conocimiento para generaciones futuras de mujeres Durán, para que entiendan el precio de nuestra prosperidad y el peso de responsabilidad que llevamos. La maldición comenzó con mi suegro, don Alonso Durán, en el año de nuestro Señor, 1733. Isabel leyó con horror creciente la historia de cómo don Alonso, enfrentando ruina financiera y pérdida de hacienda, había recurrido a prácticas prohibidas. Había consultado con hechicero que le ofreció pacto con entidad que hechicero llamaba el devorador de almas. El trato era simple. Don Alonso recibiría riqueza más allá de sueños y su línea familiar prosperaría durante generaciones. Pero debía proporcionar a la entidad alimento regular, almas humanas atrapadas en retratos. La entidad subsistiría con esencia vital, capturada en pinturas, consumiendo lentamente a la persona representada hasta que solo quedara cáscara vacía que eventualmente moriría. Don Alonso, desesperado, había aceptado. Y así comenzó tradición de retratos nupciales que se convertían en sentencias de muerte. El diario documentaba cada víctima subsecuente. Doña Elena, primera esposa de don Alonso hijo, quien había muerto 6 meses después de su boda en 1735. Doña Cristina, quien la siguió en 1750. Doña Gabriela en 1768, y así sucesivamente, generación tras generación. Algunas habían muerto en semanas, otras habían durado meses, pero todas habían muerto eventualmente, consumidas por fuerza invisible que drenaba sus almas a través de conexión con sus retratos. Isabel llegó a sección más reciente, entrada sobre doña Mercedes, primera esposa de don Vicente, y la que doctor Moreno había mencionado. La entrada estaba escrita por doña Carmela misma, documentando muerte de su predecesora. Mercedes duró 5 meses. Al final era apenas sombra de quien había sido. Tan débil que apenas podía levantar cabeza de almohada, pero lo más horrible era sus ojos. Miraba hacia el retrato constantemente, como hipnotizada. «Me está llamando», susurraba. «Quiere que entre. Quiere que me convierta en la pintura y deje que la pintura se convierta en mí». Murió durante noche, sola en su habitación. Cuando la encontraron por la mañana, su rostro estaba congelado en expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo indescriptible en momentos finales. Y cuando finalmente descubrimos su retrato, algo que nunca debimos hacer, su imagen había cambiado. Ya no era la Mercedes joven y hermosa que había posado para el pintor. Era cadáver. El retrato mostraba su cuerpo muerto exactamente como la habíamos encontrado esa mañana. Como si el retrato hubiera capturado no solo su imagen en vida, sino también su imagen en muerte. Isabel sintió bilis subir por garganta. Cerró ojos por momento, intentando calmar náuseas y terror. Pero continuó leyendo, porque enterradas en estas historias horribles podría haber pista, alguna información que podría ayudarla a escapar mismo destino. Encontró referencia a la esposa que Beatriz había mencionado, la que había escapado destruyendo su retrato. Doña Ana, esposa de don Felipe Durán, año 1802. 3 meses después de su boda, Ana descubrió verdad sobre retratos. En acto de desesperación, entró al salón con lámpara de aceite y prendió fuego a su propio retrato.
El retrato ardió completamente, reducido a cenizas, y en momento que última llama se extinguió, Ana gritó y colapsó. Cuando despertó días después, no recordaba nada, ni su nombre, ni su familia, ni nada de su vida anterior. Era como niña recién nacida en cuerpo de mujer adulta. Tuvimos que enviarla a convento, donde hermanas cuidaron de ella el resto de sus días. Felipe nunca se volvió a casar, y la hacienda sufrió inmediatamente. Cosecha fracasó ese año, enfermedades mataron a muchos trabajadores, incendio destruyó uno de los almacenes. El devorador estaba furioso porque se le había negado su alimento. Tomó años restaurar equilibrio, y solo después de que Felipe finalmente consintió en dejar que su hermano menor tomara esposa y proporcionara nuevo sacrificio. Entonces, destruir Retrato era posible, pero venía con precio terrible. No solo para víctima, sino para toda familia. Isabel continuó leyendo, buscando cualquier otra pista, y encontró algo interesante en entrada de 1820. Doña Patricia intentó solución diferente. Descubrió que podía sentir cuando Retrato estaba alimentándose de ella. Era sensación de frío, de vacío, que ocurría principalmente por las noches. Razonó que si podía resistir esa sensación, si podía negarle al Retrato acceso a su esencia, podría sobrevivir. Intentó rezar constantemente, mantener rosarios siempre en mano, rodear su cama con símbolos religiosos. Por mes pareció funcionar. Sus síntomas no empeoraron. Pero entonces algo cambió. El devorador se volvió más agresivo. Patricia comenzó a tener pesadillas terribles, donde veía a criatura oscura acechándola, intentando arrancar su alma de su cuerpo. Despertaba gritando. Eventualmente se volvió demasiado aterrorizada para dormir. Permaneció despierta durante días seguidos, delirante, paranoica. Finalmente murió de agotamiento completo, su corazón simplemente deteniéndose después de 6 días sin sueño. Cada historia era lección de fracaso. Cada esposa había intentado algo diferente. Ninguna había tenido éxito. Pero entonces Isabel llegó a entrada más reciente, tan reciente que tinta todavía parecía fresca. Era de hace apenas pocos años, escrita en mano, que Isabel reconoció como de Doña Carmela. Debe registrarse lo siguiente para futuras generaciones. He descubierto verdad adicional sobre naturaleza de retratos y maldición. Los retratos no solo capturan almas, predicen muertes. La fecha de muerte es determinada en momento que el retrato es completado y siempre aparece grabada en marco, aunque no siempre en lugar visible. He verificado esto revisando retratos antiguos almacenados en sótano. Cada uno tiene fecha de muerte de su sujeto y cada fecha es correcta al día. Esto sugiere que maldición no solo causa muertes, sino que conoce cuándo ocurrirán antes de tiempo. Es como si futuros de esposas estuvieran sellados en momento que aceptan posar para retrato. Esta es revelación perturbadora porque significa que no hay verdadero libre albedrío una vez que proceso comienza. Destino está escrito, solo puede ser cumplido. Isabel sintió peso de desesperación. Si su muerte estaba predeterminada desde el momento que don Eusebio comenzó a pintar su retrato, entonces realmente no había escapatoria. Era profecía que debía cumplirse. Pero entonces notó algo. Línea final en entrada de doña Carmela estaba tachada, como si hubiera pensado mejor en escribirla, pero no la hubiera borrado completamente. Isabel podía leer palabras debajo de tachadura. A menos que tiempo mismo pueda ser alterado. ¿Qué significaba eso? Isabel releía frase una y otra vez. ¿Alterar tiempo? ¿Era posible? Escuchó pasos afuera de biblioteca. Rápidamente cerró diario y lo devolvió a su escondite, reemplazando libros frente a él. Cuando Josefina entró para anunciar que desayuno estaba listo,
Isabel ya estaba sentada en una de las sillas, fingiendo leer libro de poesía. Pero su mente trabajaba frenéticamente. Había visto fecha de su muerte: 3 de junio de 1861. Faltaban menos de 3 meses, pero había también ese comentario críptico sobre alterar tiempo. Si retrato predecía futuro, si contenía fecha que aún no había ocurrido, entonces quizás clave no era destruir retrato o resistir su poder. Quizás clave era cambiar futuro mismo, hacer que predicción fuera incorrecta. Pero ¿cómo? ¿Cómo se alteraba tiempo? ¿Cómo se cambiaba destino que ya había sido escrito? Capítulo 6. La profecía y el pintor. Isabel pasó días siguientes en búsqueda obsesiva de respuestas. Interrogó discretamente a sirvientes sobre historia de Hacienda, sobre leyendas locales relacionadas con tiempo y destino, sobre cualquier historia de personas que hubieran cambiado su futuro predicho. Fue Josefina quien finalmente le dio pista inesperada. Mi abuela era curandera, le confió la joven criada durante una de sus conversaciones secretas. Solía decir que tiempo no era línea recta como creemos. Decía que era más como tejido, hilos entrelazados que podían ser movidos, alterados, incluso desenredados si sabías cómo. Decía que profecías no eran absolutas, eran advertencias. Mostraban qué pasaría si todo continuaba en camino actual, pero caminos podían ser cambiados. ¿Tu abuela todavía vive?, preguntó Isabel con esperanza súbita. Josefina negó con cabeza tristemente. Murió hace 3 años, pero dejó sus conocimientos escritos en cuaderno que mantengo escondido. Puedo mostrártelo si prometes no decir a nadie que lo tienes. Esa noche, Josefina trajo pequeño cuaderno desgastado, lleno de escritura casi ilegible y dibujos extraños. Era mezcla de remedios herbales, hechizos de protección y filosofía sobre naturaleza de realidad y tiempo. Isabel leyó ávidamente, buscando cualquier cosa que pudiera aplicarse a su situación, y encontró pasaje que hacía que su corazón saltara. Cuando futuro ha sido visto y registrado, se vuelve parte de presente. Imagen de lo que será está grabada en mundo físico. Para cambiar futuro, primero debes cambiar imagen. Así como espejo roto ya no refleja verdad, profecía alterada ya no predice con certeza. Podría ser tan simple. Si fecha de muerte estaba grabada en retrato, ¿podría Isabel cambiar su destino simplemente alterando esa fecha en marco? Pero luego recordó: destruir retrato causaba pérdida de memoria. Alterarlo podría tener consecuencias igualmente terribles. Y además, ¿cómo podría acceder al retrato sin ser descubierta? Estaba cubierto, guardado en salón principal donde cualquiera podría verla manipulándolo. Isabel necesitaba más información. Y necesitaba ayuda de alguien que entendiera tanto arte como lo sobrenatural. Don Eusebio, el pintor que había creado el retrato. Él había visto algo extraño mientras pintaba. Había mencionado ver 2 imágenes superpuestas, vida y muerte simultáneamente. Quizás él entendía más sobre naturaleza de estos retratos malditos de lo que había revelado. Isabel le escribió carta pidiéndole que viniera a Hacienda urgentemente, diciendo que tenía preguntas importantes sobre su trabajo. Para su alivio, don Eusebio respondió que vendría dentro de 3 días. Cuando Pintor llegó, Isabel se aseguró de reunirse con él en uno de jardines, lejos de oídos y ojos de familia Durán. Don Eusebio comenzó sin preámbulos. Necesito entender qué pasó cuando pintó mi retrato. Dijo que vio algo extraño. Por favor, dígame exactamente qué vio. El anciano pintor se veía incómodo. Señora, no creo que sea sabio remover estos temas. Estoy muriendo, interrumpió Isabel con calma. El retrato que pintó está matándome, así que por favor no me proteja con mentiras amables. Necesito verdad. Don Eusebio palideció.
Miró alrededor nerviosamente antes de hablar en susurro. Sabía que había algo mal con ese encargo. Lo supe desde el momento que Familia Durán me contactó. He pintado para ellos antes, sabe. Hace años. Pinté retrato de Doña Mercedes, y ese retrato también tenía cualidad extraña, como si estuviera pintando no solo persona, sino también su muerte simultáneamente. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero mientras pintaba su retrato, doña Isabel, vi cosas que no deberían ser visibles. Vi su rostro como era, joven, vivo, pero superpuesta vi otra imagen, su rostro pálido, sin vida, y más perturbador aún, vi fecha, no con mis ojos físicos, sino con algún otro sentido. 3 de junio de 1861. Sabía que era fecha de su muerte antes de que la grabaran en marco. ¿Usted grabó esa fecha? No. Cuando entregué retrato a Familia Durán, fecha no estaba allí, pero sabía que aparecería, siempre aparece. Es como si retrato mismo la escribiera una vez que está colgado en Hacienda. Entonces retrato está vivo de alguna manera, dijo Isabel. Es más que simple pintura. Creo, dijo don Eusebio lentamente, que retrato es portal, ventana entre este mundo y otro, entre presente y futuro. Cuando pinto, estoy capturando no solo apariencia, sino destino. Estoy haciendo visible lo que aún no ha ocurrido. Y una vez visible, una vez fijado en forma física, ese futuro se vuelve casi imposible de cambiar. Casi imposible. Entonces no completamente imposible. Don Eusebio vaciló. Hay una teoría. Nunca la he probado porque requeriría rehacer el retrato, pintarlo nuevamente pero de manera diferente. Si retrato muestra su destino actual, entonces nuevo retrato podría mostrar destino alternativo. Pero para hacer esto, necesitaría su retrato original aquí, donde pudiera trabajar en él. Y necesitaría tiempo, semanas al menos. Isabel sintió chispa de esperanza. ¿Y si lo hiciéramos? Si le trajera el retrato y usted lo alterara para mostrar futuro diferente, ¿dónde sobrevivo? En teoría podría funcionar. Si logro repintar retrato mostrándola viva después de 3 de junio, mostrándola existiendo más allá de esa fecha fatal, entonces quizás realidad se ajustaría para coincidir con nueva imagen. Pero hay riesgos. Si fallo, si algo sale mal en proceso, consecuencias podrían ser peores que simplemente morir. Podría quedar atrapada entre estados, ni completamente viva ni completamente muerta. Podría fracturar su existencia de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Estoy dispuesta a arriesgar, dijo Isabel con firmeza, porque alternativa es muerte segura, al menos esto me da chance. Entonces necesito el retrato, y necesito lugar seguro donde trabajar sin interrupciones durante al menos 2 semanas. Isabel pensó rápidamente. Hay cabaña vieja en confines de propiedad. Fue usada por capataz anterior, pero ahora está abandonada. Nadie va allí. Podría llevar retrato allí sin ser vista si espero hasta noche. ¿Podría trabajar en tal lugar? Don Eusebio consideró. Necesitaría buena luz durante día y mis materiales. Pero sí, podría funcionar. ¿Cuándo comenzamos? Esta noche. Llevaré retrato a cabaña. Mañana usted viene con sus materiales. Y rezamos que esto funcione antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras hacían sus planes, ninguno notó figura oscura observando desde ventana del segundo piso. Doña Carmela había visto reunión en jardín, y aunque no podía escuchar palabras, entendía suficiente de lenguaje corporal y gestos para saber que Isabel estaba planeando algo relacionado con retrato. Y doña Carmela sabía que debía detenerla, porque si Isabel tenía éxito en cambiar su destino, en romper ciclo de sacrificios, entonces el devorador vendría por otra alma, quizás su propia alma, quizás almas de hijas de familia,
El trato requería alimentación regular. Si Isabel se negaba a ser alimento, entonces algo más o alguien más debía tomar su lugar. Capítulo 7. La noche del robo. Isabel esperó hasta pasada medianoche. La hacienda estaba silenciosa, todos aparentemente dormidos. Llevaba ropa oscura y cubría su rostro parcialmente con chal. En bolsa pequeña llevaba vela, fósforos y cuchillo pequeño. No estaba segura para qué necesitaría cuchillo, pero sentía que debía llevar algún tipo de arma. Descendió escaleras silenciosamente, cada crujido de escalones sonando como trueno en silencio nocturno. Llegó al salón principal sin ser detectada. El retrato todavía colgaba en pared, cubierto con tela negra. Isabel la removió cuidadosamente. El retrato la miraba, esos ojos inquietantes que parecían seguir sus movimientos. Pero ahora conocía verdad. Este no era solo retrato, era profecía, era trampa, era su sentencia de muerte, y estaba a punto de robarla. Levantó cuadro de gancho en pared. Era más pesado de lo que esperaba, pero manejable. Lo envolvió nuevamente en tela negra para evitar que cualquiera que pudiera verla supiera qué llevaba. Pero mientras se volteaba para salir del salón, escuchó voz detrás de ella. «No puedo permitir que te lo lleves». Era doña Carmela, parada en entrada con lámpara de aceite, su rostro mitad iluminado, mitad en sombras, expresión imposible de leer. «Debo hacerlo», respondió Isabel, sosteniendo retrato con firmeza. «Es mi única oportunidad de sobrevivir. Si alteras retratos y cambias profecía, el devorador vendrá por compensación. Alguien más deberá morir en tu lugar. ¿Estás dispuesta a tener esa muerte en tu conciencia? No puedo morir solo para mantener trato que personas muertas hace siglos hicieron con demonio. No es justo, no es correcto». «¿Justicia?», rió doña Carmela amargamente. «No hay justicia en este mundo, solo hay supervivencia. Solo hay sacrificio de pocos para beneficio de muchos. Esta familia ha prosperado durante generaciones gracias a este trato. ¿Destruirías todo eso para salvarte a ti misma?» «Sí», respondió Isabel sin vacilación. «Lo haría, porque mi vida vale tanto como cualquier otra vida, y me niego a ser cordero silencioso llevado al matadero». Doña Carmela dio paso hacia ella. «No puedo dejarte ir». Isabel retrocedió, apretando retrato contra pecho. «No intente detenerme, por favor. No quiero hacerle daño, pero lo haré si es necesario». «No puedes huir», dijo doña Carmela, pero había algo extraño en su voz ahora. No amenaza, sino casi respeto. «Pero quizás deberías intentar. Quizás es hora de que alguien finalmente se pare contra esta maldición». Isabel frunció ceño, confundida. «¿Qué?». Doña Carmela puso lámpara en mesa cercana y se sentó pesadamente en silla. De repente parecía infinitamente cansada, infinitamente vieja. «Vete», dijo en voz baja, «lleva retrato, haz lo que debes hacer, no te detendré». «¿Por qué? ¿Por qué cambio repentino? Porque he visto demasiadas mujeres jóvenes morir en esta casa, he registrado sus muertes en ese maldito diario. He cubierto sus retratos y he fingido que sus muertes eran necesarias, inevitables, pero estoy cansada, cansada de mentiras, cansada de sangre. Si hay chance, aunque sea pequeña, de que puedas romper este ciclo, entonces debes tomarla. Y yo enfrentaré consecuencias si vienen». Isabel sintió lágrimas ardiendo en ojos. «Gracias», susurró. «No me agradezcas todavía», respondió doña Carmela. «Puede que no funcione. De hecho, probablemente no funcionará, pero al menos habrás intentado. Eso es más que cualquier otra esposa antes de ti». Isabel asintió y huyó, corriendo por pasillos oscuros, bajando escaleras, saliendo por puerta trasera hacia noche. Jardines de hacienda eran laberinto en oscuridad.
Pero Isabel había caminado estos caminos suficientes veces durante sus semanas allí para navegar incluso sin luz de luna. Cruzó jardines, pasó establos donde caballos dormían, y finalmente alcanzó confines de propiedad cultivada. Allí, escondida entre árboles, estaba Cabaña Vieja. Era estructura pequeña con techo de paja parcialmente colapsado y paredes de adobe agrietadas, pero tendría que servir. Isabel entró, colocó retrato cuidadosamente contra pared y se sentó para esperar amanecer. No podía arriesgarse a encender fuego o luz que pudiera alertar a alguien de su presencia aquí, así que esperó en oscuridad, escuchando sonidos nocturnos del campo, grillos, búhos distantes, susurro de viento en árboles, y observando forma envuelta del retrato, que parecía pulsar con luz propia, aunque sabía que era solo su imaginación. ¿O era? Mientras observaba, parecía que Tela Negra se movía ligeramente, como si algo debajo estuviera respirando. Isabel sintió escalofrío. Quizás traer retrato aquí, lejos de Hacienda Principal, era error. Quizás ahora estaba más vulnerable a cualquier poder que el objeto ejercía. Pero era demasiado tarde para cambiar de opinión ahora. Solo podía esperar que don Eusebio llegara por la mañana como había prometido, y que su plan de repintar el futuro realmente funcionara. Capítulo 8. La verdad final. Don Eusebio llegó al amanecer con mulas cargando sus materiales de pintura. Trabajaron rápido para montar espacio de trabajo improvisado en Cabaña. El pintor descubrió retrato y lo estudió cuidadosamente bajo luz creciente del día. «Es exactamente como lo recordaba», murmuró. «Y sí, aquí está fecha, 3 de junio, grabada en marco tan claramente como si hubiera sido tallada por mano humana, aunque sé que apareció por sí sola». «¿Puede cambiarlo?», preguntó Isabel ansiosamente. «Puedo intentar. Pero entiende, no estoy simplemente alterando fecha. Estoy intentando repintar tu futuro. Debo pintar nuevo retrato sobrepuesto al viejo, uno que te muestre viva y saludable más allá de esa fecha fatal, uno que muestre futuro diferente». Durante siguiente semana, don Eusebio trabajó obsesivamente. Isabel permanecía con él, posando cuando era necesario, trayéndole comida y agua del pueblo cercano donde compraba provisiones sin revelar dónde estaba escondida. En Hacienda, su ausencia había sido notada por supuesto. Rafael había enviado sirvientes a buscarla, pero doña Carmela, fiel a su palabra, decía a todos que Isabel había ido a visitar familia en Puebla y regresaría pronto. Compró a Isabel tiempo precioso, pero tiempo que se agotaba rápidamente. Mientras don Eusebio pintaba, ocurrían cosas extrañas. El retrato original parecía resistir modificación. Los colores se secaban de manera extraña. Los pinceles se rompían sin razón. Una vez, viento repentino casi tiró Caballete, aunque todas ventanas y puertas estaban cerradas. «Está luchando contra mí», decía don Eusebio, sudor corriendo por rostro. «El retrato no quiere ser cambiado. O más precisamente, la entidad detrás del retrato no quiere perder su alimento». Pero persistió. Y lentamente, día tras día, nueva imagen emergía. Ya no era solo Isabel vestida de novia, ahora había segunda imagen superpuesta, Isabel más mayor, quizás de 30 años, sonriendo, claramente viva y bien. Y en esquina, don Eusebio estaba cuidadosamente alterando fecha, cambiándola de 3 de junio de 1861 a 3 de junio de 1871, 10 años en futuro. «Si esto funciona», explicó, «habrás engañado a profecía, habrás movido tu muerte 10 años hacia futuro, y una vez que pasas fecha original sin morir, la maldición se rompe, porque profecía habrá sido probada falsa, y profecías falsas no tienen poder». Era viernes 1 de junio, cuando don Eusebio finalmente completó su trabajo.
Faltaban solo 2 días para fecha fatal original. Está hecho, anunció, dando paso atrás para examinar su trabajo. El retrato era ahora cosa extraña. 2 imágenes superpuestas, 2 futuros posibles existiendo simultáneamente en mismo lienzo. Era desconcertante mirarlo. Ojos no podían decidir cuál imagen era real. ¿Ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora debemos devolver retrato a Hacienda. Debe colgar en mismo lugar. Solo entonces cambio tomará efecto. Solo entonces nueva profecía reemplazará vieja. Esa noche, Isabel y don Eusebio regresaron a Hacienda llevando retrato alterado. Doña Carmela los encontró en entrada. «Lo lograron», dijo, mirando retrato con mezcla de asombro y temor. «Realmente cambiaron la imagen». «Esperamos haber cambiado futuro», corrigió don Eusebio. «Sabremos con certeza solo si Isabel sobrevive pasado 3 de junio». Colgaron retrato nuevamente en su lugar en salón principal. Y entonces esperaron. Toda familia se reunió. Rafael, don Vicente, las hermanas, todos sabían que algo crucial estaba ocurriendo, aunque no todos entendían exactamente qué. El 3 de junio amaneció claro y hermoso. Isabel se despertó sintiendo normal. De hecho, se sentía mejor que en semanas. Síntomas de enfermedad que la habían plagado desde matrimonio parecían haber desaparecido. Pasó día expectante, cada hora que pasaba sin muerte siendo pequeña victoria. La familia la observaba como científicos, observando experimento. Medianoche. El día había terminado. Isabel había sobrevivido fecha fatal, y entonces escucharon sonido, algo entre gemido y rugido, que parecía emanar de todas partes y ninguna parte simultáneamente. Las velas en salón parpadearon violentamente. Y el retrato comenzó a sangrar. Líquido rojo oscuro goteaba de marco, corriendo por pared. Pero cuando don Vicente se acercó para tocar líquido, su mano pasó a través. Era ilusión, fantasma de sangre que no existía físicamente. «El devorador está furioso», susurró doña Carmela. «Le hemos negado su sacrificio». Y entonces figura comenzó a formarse en aire frente al retrato. Sombra oscura, vagamente humanoide, pero horrible en su falta de forma definida. Emanaba malevolencia pura. Todos retrocedieron, excepto Isabel. Ella se paró firme enfrentando la aparición. «Me negué a morir para ti», dijo con voz que temblaba pero no cedía. «Robé mi destino de ti, y ahora debes irte sin mí. El trato está roto». La sombra se enrolló y retorció, como si estuviera luchando contra limitaciones invisibles. Y entonces, lentamente, comenzó a desvanecerse. El gemido rugido se volvió más débil, luces dejaron de parpadear, y finalmente, silencio. Isabel se tambaleó, súbitamente exhausta. Rafael la atrapó antes de que cayera. «Lo lograste», susurró con asombro y alivio. «Realmente lo lograste. Rompiste maldición». Pero don Eusebio miraba retrato con expresión preocupada. «No exactamente», dijo lentamente. «Miren fecha». Todos miraron. La fecha en marco ya no decía 1871, decía 1861, pero no 3 de junio, decía 4 de junio de 1861. Mañana. «No rompimos profecía», dijo don Eusebio con comprensión creciente de horror. «Solo la retrasamos un día. Isabel, debes irte. Ahora. Antes de medianoche de mañana. Debes estar tan lejos de este lugar como sea posible cuando llegue nueva fecha». Y así, con apenas horas para preparar, Isabel huyó de Hacienda San Jerónimo. Don Eusebio la llevó en carruaje hacia Puebla, luego más allá hacia Ciudad de México. Rafael les dio dinero suficiente para viajar lejos, para comenzar nueva vida. «Ve», le dijo a Isabel con lágrimas en ojos, «y nunca regreses, porque si regresas, la maldición podría atraparte nuevamente». Isabel nunca regresó. Vivió resto de su vida bajo nombre asumido en Ciudad del Norte de México,
Se casó eventualmente con comerciante amable que nunca conoció su historia real. Tuvo hijos. Envejeció. Y cada año, en 4 de junio, temblaba sin saber por qué, sintiendo presencia oscura buscándola, nunca encontrándola del todo, pero nunca olvidándola completamente. El retrato permaneció en Hacienda San Jerónimo. Pero después de huida de Isabel, familia Durán ya nunca colgó otro retrato nupcial. Línea masculina continuó, pero sin matrimonios oficiales. Era como si maldición, una vez desafiada exitosamente, había perdido su poder de obligar, o quizás simplemente estaba esperando próxima esposa suficientemente ingenua o desesperada para entrar voluntariamente en trampa. El retrato de Isabel aún cuelga allí hoy, dicen, en lo que ahora es museo privado en lo que fue Hacienda San Jerónimo. Turistas lo miran sin comprender horror que representa. Ven imagen hermosa de novia joven. No ven doble imagen que don Eusebio pintó. No ven fecha en marco que cambió por sí sola. Pero aquellos con sensibilidad para tales cosas dicen que pueden sentir algo cuando miran retrato demasiado largo. Sensación de ser observado. Hambre, espera eterna por alma que escapó, pero que nunca fue realmente olvidada. E Isabel Montoya, quien murió pacíficamente a edad de 73 en 1915, bajo nombre diferente, nunca supo si realmente había roto maldición o simplemente la había pospuesto indefinidamente. Pero había vivido, había escapado, había robado destino del devorador de almas. Y a veces eso es suficiente victoria.